Buenos días. ¿Quién es Jonás? ¿De qué habla el libro de Jonás? El día de hoy hablamos de este libro y si lo leemos completo solo el día de hoy, realmente son muy pocos versículos para 4 capítulos, podemos entender un poco el concepto global del libro de Jonás. Es cierto, nos parece raro que Dios haya mandado a Jonás a un pueblo que no es el pueblo de Dios. Jonás viene del reino del norte, de Israel, y Dios le dice, ve a Nínive, o sea, más arriba, y le dice, vete a hablar a los ninivitas y que ellos se arrepientan y me busquen, y pues si no se arrepienten los voy a destruir. Y Jonás dice, igual que nosotros, oye, pero tu pueblo no era el pueblo de Israel y no tengo que hablarle al pueblo de Israel, pues. Y Dios lo manda allí al norte. Y es muy interesante porque él dice, no quiero. Y se va lo más lejos que supuestamente puede. Encontró un barco que iba para Tarsis y se subió y se fue. Y la gente de allí dijo, sabía que Dios estaba juzgando algo mal hecho. Cuando vieron esa tempestad tan grande que empezó a sacudirlos y a producirles miedo. ¿Qué les estaba ocurriendo? Que Jonás estaba desobedeciendo a Dios. Y ellos relacionan el pecado de alguien con esa gran tormenta. Así que Jonás dice, listo, pues me mato y yo. Y le digo, tírenme al agua. Y ellos dijeron, bueno, que Dios nos perdone si ese no era la solución. Pero él no sabía lo que Dios iba a hacer. Él solamente estaba pensando en sí mismo y estaba pensando en morirse y en lo que él no quería hacer con la orden de Dios. Y entonces pues la gente lo tira al agua y resulta que se calma la tempestad. Pero Jonás no se muere como quería. Dios no permite que se muera. Dios tiene un plan diferente. Y el mismo Jonás dice que él conocía a Dios y sabía que él podía tener misericordia del pueblo de Nínive, misericordia que él mismo no tiene. Entonces Jonás, allí en la barriga del pez clama a Dios y le dice, gracias por escucharme, pero pues no es lo que yo quiero, ir a Nínive a predicar, pero pues en esa angustia del mar que me estaba tragando, pues Dios escuchó y le mandó un pez. Él no dice, perdóname porque me fui de lejos de tu presencia, porque no quería hacer lo que tú decías, porque no quería hablarle a esta gente pagana de tu amor. Él no dice nada de eso. Solo habla de sí mismo y de que Dios le escuchó, pero pues solo eso. Y entonces él va y predica a Nínive y los ninivitas hacen duelo por su pecado y se convierten, y Jonás queda enojado porque él estaba esperando que Dios destruyera a Nínive, pero no lo hace como Jonás quiere, sino que lo hace a su propia manera, y como ellos se arrepintieron, pues Dios los perdona. Y Jonás está muy enojado específicamente por eso, y Dios le pregunta, ¿estás enojado? Y él dice, sí, demasiado enojado. ¿Te suena, verdad? Muchas veces nosotros estamos de esa manera y nosotros solo deseamos mal y nosotros solo estamos esperando pues que a ver Dios qué hace y cómo destruye a la gente que nos hace daño a nosotros y que nos hace mal. Pero Dios tiene otro plan, y eso es lo interesante, que muchas veces nuestro plan no es igual al plan de Dios. Y Dios quiere perdonar a personas a las que nosotros no queremos perdonar. Y Dios tiene misericordia de personas con las que nosotros no tenemos misericordia. Y encima nosotros nos enojamos por lo que Dios hace. Y eso es triste. Si tú conoces a Dios y yo conozco a Dios, debemos buscar hacer lo que Él hace. Y este es un ejemplo de las cosas que Dios hace y de las cosas que le agradan a Él. La falta de perdón hace mucho daño, no solo en la iglesia, sino a nosotros mismos. Y no solo a nosotros mismos con respecto a los demás, sino también dentro de nuestro propio cuerpo. Porque
esos enojos guardados pues nos enferman y no nos dan paz y no nos permiten ser agradecidos y no nos permiten vivir para Dios, para servir a los demás y ejercer los dones que Dios nos ha dado. Así que la invitación de hoy es que busques a Dios en esas cosas que quizá tú piensas que no puedes perdonar. Que busques que Dios te ayude a sanar esas heridas que seguramente hay en tu corazón. Que busques lo que Él quiere, que conozcamos a Dios a través de este libro. Dios quería perdonar a un pueblo pagano, a un pueblo que no era, según los israelitas, que no era el pueblo de Dios. Pero Dios sí quería perdonar a todo el mundo y este era el plan que Dios había dado a Abraham y le ha dicho: ustedes tienen que ser luz para hacer bendición a todas las naciones de la tierra. Y Jonás no había entendido esto. Así que nosotros podemos conocer a Dios a través de todas estas historias, cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo Dios realiza su plan, a pesar de que la gente no quiere realizar el plan de Dios. Dios sí no pierde de vista su propio plan y que Él nos ayude a mirarlo a Él y a saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos todo el tiempo. Gracias a Dios por estos bonitos ejemplos como la vida de Jonás. Que Él nos ayude a ver cómo Dios ve las cosas y a las personas. Dios te bendiga este día.